Bueno, pues porque se habla en las redes de lo que es el segundo aniversario ya de gobierno de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, de la 4T, la transformación que ha prometido el presidente, es que en esta tarde hemos invitado a dos personas, dos expertos, para que nos hagan el recuento en su visión de lo que ha pasado en estos 2 años. Estamos pendientes ya de que conectar con Antonio Atolini, politólogo y ex candidato a la Secretaría General de Morena, pero mientras conectamos con él, vamos ya a conectar con Alfredo Lecona. Él es periodista y analista político. Alfredo, bueno, pues tú sabes lo que está trending el día de hoy en México: Dinamarca, AMLO lujo de presidente, 2 años de transformación. Quiero empezar esta conversación contigo entonces, mientras esperamos a Antonio, preguntándote o que puedas enumerar 5 logros en este segundo año de gobierno de López Obrador. Bienvenido. Gracias, Gaby. Pues me la pones un poco difícil porque yo debo de aceptar que una de las cosas que más distinguen al presidente López Obrador, y de hecho que me identifico en un momento del obradorismo con él y con su movimiento, pues es el discurso. Creo que hay cosas muy importantes que hay que rescatar ahí. La primera sería, a lo mejor, partiendo desde un programa social tan emblemático como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, esa intención precisamente de desestigmatizar a las juventudes, a juventudes que desde luego son las principales vulnerables frente a la brecha de desigualdad que existe en el país. Creo que quizás otro logro que podríamos enunciar es justo que la sociedad en general, hoy lo vemos con las encuestas que salen, pues está de acuerdo con tener un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, aunque eso necesariamente no se esté reflejando en sus acciones de gobierno. Y digo, lamentablemente, y me hago cargo de mi afirmación, porque una de las grandes agendas que traía la Cuarta Transformación, que fue muy esperanzadora cuando muchos la escuchamos desde campaña, era una agenda de protección a las víctimas y de llevarle justicia a las víctimas. Una agenda de justicia transicional que el presidente prometió durante la campaña, el 11 de mayo en el Museo de Memoria y Tolerancia, el 15 de septiembre durante la transición en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, ante decenas de víctimas, si no es cientos de víctimas, a quienes les prometió dos cosas muy claras: eran la esperanza, una Comisión Nacional de la Verdad y un mecanismo internacional para combatir la impunidad en México. Algo como lo que se ha visto en otros países, como en Guatemala, con ayuda de la ONU, para poder procesar los crímenes atroces que ha vivido este país, que han vivido las administraciones pasadas. Creo que visibilizar precisamente esa crisis grave de derechos humanos, denunciar la guerra, es otra de las cosas muy positivas que tiene el gobierno, pero insisto, lamentablemente contrastan con la cero voluntad política que ha tenido el presidente y el desperdicio del capital político que vemos que sigue siendo muy grande y que todavía tiene para empezar estos procesos de lo que se conoce como justicia transicional. El país, en todo lo que está mal, no puede avanzar. Sí, dime. No, te quería interrumpir porque pensé que habías terminado tu idea. Si quieres cerrarla, Alfredo. Sí, el país no va a pacificarse, el país no va a avanzar si no pagamos esa cuenta pendiente como país, y desde luego el gobierno como gobierno, y un gobierno que se autodenominó la Cuarta Transformación, o que se hace llamar así, no va a ser tal si no hay justicia para las víctimas. Entonces tenemos, por un lado, creo, gracias. Que distinguir al obradorismo de lo que es el obradorato. Déjame incorporar ya a Antonio Atolini, porque ya llegó, ya te estuvo escuchando. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarme. Pedía yo 5 logros que tú pudieras señalar de esta Cuarta Transformación que representa Andrés Manuel López Obrador, pero ya escuchaste a Alfredo, así que te escuchamos los dos. Coincido con un saludo a ti, a todo tu auditorio, un saludo a Alfredo, a ti también, Gabriela. Coincido que empecemos por la cuenta pendiente. Yo creo que Alfredo tiene razón en la medida en la que la crisis de derechos humanos que vive México es de una magnitud barbárica, es atroz. México está convertido en una gran fosa común, un cementerio en donde de manera indolente autoridades, principalmente las estatales y por supuesto en administraciones anteriores federales, tenemos los casos de Tlaxcala, Mochitlán, Ayotzinapa, donde hay un contubernio criminal entre autoridades estatales y federales que llevan a que los hombres y mujeres de este país no puedan contar con la garantía del respeto al derecho más básico, que es el de la vida.
Sin embargo, creo que es un matiz importante el que debemos hacer de que no es que no haya habido voluntad política en este gobierno. Yo entiendo y creo que mucha gente también que el compromiso del subsecretario Alejandro Encinas con establecer un sistema de rastreo, identificación y de búsqueda de personas desaparecidas ha sido un logro inédito en la administración comparada con las anteriores. También el compromiso que el presidente ha establecido con las víctimas, y que ya hablar de compromiso es hablar de mucho. En efecto hay una cuenta pendiente, pero por lo menos lo que el presidente ha hecho con los familiares y víctimas de desaparición forzada de el terrible caso de los estudiantes de Ayotzinapa también es un parteaguas. Pero vamos de atrás para adelante, digamos, el gran problema de las víctimas es algo que requerirá mucho más tiempo, y no lo digo excusa, lo digo simplemente a manera de dimensionar el tamaño de problema en el que está. Ese sí es, yo creo, lo fue hace un año, lo es ahora, y yo creo lamentablemente que el año que entra lo seguirá haciendo por el tamaño barbárico de problemas. Sin embargo, hay otras cosas muy notables. La recaudación fiscal. Dame 3 o 4 puntos. Sonará muy árido, pero lo que estamos generando en este momento es que los grandes contribuyentes puedan sentirse igualmente amparados con la ley como cualquier otro. No se condona, no se promueve, no se exenta, no se elude a los grandes contribuyentes del pago de sus obligaciones fiscales. Por supuesto, Jóvenes Construyendo Futuro, pero también Sembrando Vida, también Producción para el Bienestar, la pensión universal para adultos mayores, es decir, la distribución, la inyección de más de 700,000 millones de pesos en programas sociales, en donde el 70% de la población está recibiendo al menos un beneficio social, es importantísimo en un país en donde el sistema de salud pública y el sistema de seguridad social no abarca por completo a toda la población, porque no está construido como un derecho humano, sino todavía vinculado al trabajo, al menos en seguridad social. Habla de una red mínima de protección que este gobierno ha establecido. Por supuesto, empezó así y sigue el combate al huachicol, el robo de combustibles, la Guardia Nacional, que ha permitido ocupar espacios olvidados por las administraciones estatales, en fin. ¿Te parece? ¿Y qué me dices tú, por ejemplo, de el tema de la economía? Al final del día el gobierno no puede solo, al final del día estás hablando de jóvenes construyendo el futuro y seguimos hablando de petróleo, seguimos hablando de Tabasco y una refinería. Tú sabes que el mundo, las refinerías no son rentables y estamos utilizando ese dinero bueno en un momento como el actual, cuando el presidente había prometido ser Dinamarca a estas alturas. Le cayó la pandemia, lo tenemos claro, pero estamos lejos de eso. No sé qué decir primero, Antonio. Pues seamos responsables, Gabriela. Por supuesto, no podemos decir las declaraciones del presidente que se realizaron a principios de este año y no tomar en cuenta el contexto que atravesó no solo nuestro país, sino todo el mundo. Me parece muy chafa, me parece muy tonto darle vueltas a las declaraciones que el presidente hizo al poner en comparación el sistema de salud con Dinamarca, que quizá pueda ser una declaración atrevida, pero no entender que la pandemia ha arrasado y azotado no solo nuestro país, sino todo el mundo, que ha desacelerado la economía haciendo una cosa sin precedente, que es un shock de demanda y de oferta. Que esta serie de problemas... No, esa parte se entiende. El fenómeno del COVID-19 se entiende, Antonio. Y a mí te podrá parecer muy chafa y muy tonto, pero quien está diciendo esto y generando la expectativa es el propio presidente, a quien lo sigue todo el mundo en las mañaneras, que tiene una popularidad mayor al 60%. No sé qué dice Alfredo al respecto. Déjame incorporar a Alfredo para dejarlos a los dos. Claro. Es que el tamaño justo, sí, Gaby, el tamaño de las expectativas, y ahí coincido contigo, pues las va marcando el presidente, ¿no? Insisto, es un gobierno que se dice que es la cuarta transformación. Más que la comparación de Dinamarca, o si llegamos o no al 1 de diciembre siendo algo cercano a Dinamarca, compromisos como los de la seguridad, ¿no? Se supone que hoy tendrían que estar, en palabras del presidente, ya en plena pandemia, tendrían que estar sentadas las bases para mejorar la crisis que tenemos gravísima de inseguridad, que por supuesto que está vinculadísima con la crisis de derechos humanos. Y aquí es donde de ninguna forma reconoceré que la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional, sea un éxito. Fue algo que personalmente aplaudí cuando tuvimos el resultado final en el Congreso, por lo que quedó en la Constitución, que aplaudimos muchas organizaciones de la sociedad civil, que hemos trabajado años con víctimas, que hemos trabajado años sobre el tema de desmilitarización. Y hay que tener muy claro algo. Lo que se aprobó en 2019
no nada más fue la creación de la Guardia Nacional per se, sí la creación de un cuerpo civil de seguridad nacional, civil, aunque el presidente lo quería militar, pero también se aprobó un plan de desmilitarización gradual, un plan que no puede operar si no se van fortaleciendo las policías locales que, como dice Antonio, han sido abandonadas por los estados. Pues ahora también está abandonando la seguridad a nivel municipal la propia federación. Hay que ver el presupuesto que se acaba de aprobar hace un par de semanas, donde desaparecen fondos importantísimos para la municipalidad y para los estados. Es una desatención y un seguir lo mismo que estaba haciendo los gobiernos anteriores, a un nivel que estamos viendo, un nivel de profundización de la militarización que Felipe Calderón, ni en sus sueños más salvajes hubiera tenido. Yo creo que hay que darle oportunidad al mensaje del presidente para analizar estos temas y entender en dónde están las cosas, pero sí quiero incorporar una pregunta para dejarlos a ustedes realmente compartir sus ideas. El presidente de México, pidió que para este año, podría terminar ya de establecer lo que serían esas bases para esta cuarta transformación. Les pregunto, ¿quiere decir entonces que ya no habría pretextos para dar resultados? ¿No es así, Antonio? Repito, parece que están haciendo análisis de declaraciones en el vacío y además se establece una intención y una motivación en el recorte presupuestal en una específica y muy particular área, como si hubiese voluntad de abandonarlo. El recorte en el presupuesto del ejercicio del presupuesto federal del año que entra tiene un recorte generalizado. ¿Por qué? Porque hay una desaceleración económica que implica un reajuste importantísimo sobre cómo atender prioridades nacionales dado el tamaño de problema de salud mundial que tenemos. No es que en lo particular y en específico encontremos que la reducción del presupuesto en la municipalidad o en las policías municipales, como menciona Alfredo, que si bien será cierto o es cierto, no responde a una voluntad o a una intención, que la declaración del presidente hace un año, cuando festejábamos todos los hombres y mujeres libres y de buena voluntad en el Zócalo junto con él el primer año, y decía que un año más tomaría asentar las bases, creo que tomando en cuenta la reticencia de gobernadores de oposición, tomando en cuenta la pandemia global que ha generado, repito, un shock de oferta y de demanda, una desaceleración y terribles y lamentables fallecimientos de hombres y mujeres, creo que hoy hay condiciones que permiten suponer que ya sería muy difícil regresar a el tiempo neoliberal del saqueo y de la robadera. Ahora, seamos ¿Cómo que pasó en el año. Es decir, ¿cómo cierras, Alfredo? ¿Cómo afecta? Yo diría, Gabriela, que hay una contradicción en lo que dice Antonio con lo que dice el propio presidente. O sea, casi parece que no hagamos caso de lo que dice el presidente, porque el presidente justo ha dicho, vaya, que le cayó la pandemia como anillo al dedo para la transformación. Lo ha repetido la secretaria de la Función Pública en días recientes. Y realmente lo que vemos es que los planes originales que tenía el gobierno no han sido transformados por la pandemia discursivamente. Por supuesto que hay una afectación, pero no tiene nada que ver la pandemia con temas como con el que abrimos, que es seguridad y son derechos humanos. El ejército tiene hoy por hoy carta libre en el país, tiene un cheque en blanco, se le da absolutamente lo que quiere, la militarización se está profundizando y esto no nada más es un análisis desde lo que nosotros vemos, queremos o podemos pensar que tendría que cambiar. Es lo que dice la Constitución. El problema que tiene el obradorato es este desprecio por la Constitución, por no cumplir lo que ahí está, lo que se dio el Congreso, lo que se dio el país, lo que propuso el propio partido en el gobierno con toda la infraestructura que tiene legislativa para dar esa ruta de salida de la desmilitarización. Se va a acabar este gobierno cuando se acabe y van a seguir los militares con un poder político y económico que se fortaleció como nunca. Creo que ahí está la principal traición. El ejército sigue cometiendo violaciones de derechos humanos graves, seguimos viendo casos atroces como el de Carbó, Sonora, de los que no se hablan en las mañaneras. En este ejercicio que me voy. Sí. Me voy, pero les quiero reinvitar para, una vez escuchamos al presidente, continuar este intercambio de ideas. Son posiciones, son reflejo de lo que está sucediendo en este país. Les agradezco a ambos, Antonio Toline, Alfredo Lecona. Gracias por esta perspectiva. Regreso. Gracias, Gabriela.